Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentres? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura general para ellos y ella del signo de Tauro. Cariño, ¿cómo estás, mi bisonte? Muchísimas gracias por tu apoyo, corazón. Punteros como siempre, ¿vale, bisonte? Gracias, 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 Tauro. Richard, ¿hoy hay música? No, cariño, hoy no va a haber música porque te tengo que entregar lo que es un mensaje muy importante, ¿vale? He tenido lo que es una revelación y quiero que todos los signos lo sepan. Entonces, mi bisonte también, cariño, yo he colgado lo que es un podcast. Ese podcast es muy importante para entregar más información. Entonces, necesito que se haga viral, Tauro. Visualízalo, por favor. Yo lo voy a anclar lo que es en tu video, el enlace. Apóyame, Tauro, por Dios, apóyame, cariño. También, si a lo mejor de repente tienen personas que hablan solamente inglés, cariño, o otro idioma, pero pueden entender lo que es el inglés, ya a partir de lunes estoy poniendo lo que es subtítulo, ¿vale? Así que por favor, toda la gente de Anglosocom me van a tener que ver. Muy bien. Muy bien, bisonte, ya está. Vamos a empezar. Vale, cariño. Lo que te quiero contar es un sueño que he tenido justo hoy, ¿vale? Y justo así lo que es a las 3 de la mañana. Mira, te explico. Yo he soñado que he estado acompañado con otra persona y había lo que es una montaña muy grande, pero era de roca sólida, en la cual no se podía ver lo que es el fin. Entonces, y había lo que es una pequeña perrita que estaba preñadita, cariño, preñadita. Entonces, y necesitaba como apoyo, necesitaba ayuda, que alguien lo rescate. Entonces, yo con este colega, con este compañero, he intentado rescatar lo que es a este cachorro, pero sin embargo, como que no quería bajar, no quería bajar. Se sentía muy segura ahí en esa roca y se quedó ahí. Entonces nosotros pues hemos seguido continuando, hemos bajado y en ese, porque era como un sitio arqueológico, he visto que había como una especie de entierro, como una huaquería, lo dicen en Perú, en Egipto pues sitios arqueológicos, ¿no? Y yo lo que he visto muchas cosas, he visto jarrones, he visto joyas y nos hemos entusiasmado. Entonces cuando yo me he acercado para ver qué era, cariño, agárrate, mi querido bisonte. Era gigante, enorme, pero era un demonio, corazón. Pero estaba encadenado, encadenado. Entonces yo me he sorprendido y mi colega también se sorprendió. No recuerdo quién era, ¿vale? Se sorprendió. Hemos seguido bajando, pero él se fue, prácticamente entró a ese sitio arqueológico. Y yo le decía, no lo hagas, porque entonces puede ser que te vas a dejar seducir por esa energía negativa o simplemente te puede pasar algo. No hizo caso, entró allí. Entonces, cuando yo he querido entrar para poder sacarle, apareció un personaje, físicamente estaba muy bien, cabello rizo, rubio, piel blanca, que me miraba y se sonreía de una manera sarcástica. Entonces, y cuando yo le he visto en completo era mitad humano, mitad cabra, cariño, con pata de cabra. Entonces, yo lo que he hecho, y entonces empezó a acercarse para atacarme, para atacarme. Yo he cogido lo que es como una roca, una piedra para defenderme, y en esa lucha que he estado, en el sueño, me he despertado, ¿vale? Entonces, ¿qué quiere decir esto, mi querido bisonte? La montaña grande, que no se podía ver lo que es el final, es Dios, ¿vale? Esa perrita que estaba preñadita, cariño, es prácticamente la humanidad y las futuras generaciones, corazón. Siento que va a pasar algo muy fuerte, algo muy impactante, algo que es para la humanidad, algo muy impactante. Siento que a lo mejor de repente puede ser que alguna nación o alguna persona importante se va a dejar influir quizás de repente por los placeres de la tierra, el dinero, la manipulación, etcétera, etcétera. Entonces, ¿por qué te digo esto, bisonte? Y yo creo que esto va a ser o en Occidente o puede ser de repente lo que es en Norteamérica, ¿vale? O naciones importantes. ¿Para qué te digo esto, bisonte? Para hacer cadena de oración, ¿vale? En la Biblia está que cuando empieza a llegar lo que es la segunda venida del Señor, pues los demonios de la tierra, del mar y del aire, pues empezarán lo que es a liberarse, ¿no? Entonces, cariño, cadena de oración, mi bisonte.
Para mí es muy importante contártelo esto. Yo lo he puesto en el muro, pero hay gente que no lo ve el muro. Entonces es muy importante. Empezamos, Tauro, ya está. Vamos a ver, que Dios Universo me ayude, que Dios Universo me ayude. Que Dios Universo me ayude, Bisonte, que Dios Universo me ayude. Una carta del oráculo, Bisonte. Me dicen, aires de cambio, mi Bisonte. Siento, corazón, que tienes de repente mucha presión. Puede ser en la casa, puede ser en el proyecto, puede ser que me digas, Richard, tengo mucha carga emocional, porque fíjate muy bien en esta carta. Aquí hay lo que es una cebra y encima está como si fuera un pequeño castillo. Y tú te sientes cansado, cansada de esta situación. El número 12 tiene lo que es un mensaje muy especial para ti. Busca lo que es en numerología. Es muy importante, Tauro, que empieces a soltar aquello que no te aporta nada, ¿vale? Porque ponte a pensar en esta figura. Una cebra pertenece a lo que es a la habana, pertenece lo que es a la selva, perdón, pertenece a la selva. La sabana era, ¿no? A la sabana. Entonces, ¿qué hace una cebra cargando una casa encima? Si tiene que estar libre, corazón. Si tiene que prácticamente vivir. Además, también llevar lo que es una carga encima es un bloqueo porque piensa que hay felinos que lo pueden cazar. Entonces, mi querido Bisonte, yo te recomiendo, Tauro, todo aquello que no te aporta nada, incluido de repente sentimientos innecesarios, amistades que no valen la pena, o a lo mejor de repente tú no estás bien en un trabajo, en un proyecto, empieza a soltar. Tienes que buscar tu felicidad, cariño. No puedes de repente, Richard, lo hago por la familia, Richard, lo hago por él o por ella. Tienes que pensar también en ti, Bisonte. Es lo que me dicen, ¿vale? Porque aquí yo veo una carga innecesaria. Tienes que hacer cambios, Bisonte, cambios. O que a lo mejor de repente muchos de vosotros están discutiendo constantemente con la persona de su interés. Tienen que hacer cambios, corazón. Te voy a sacar lo que es una carta guía, una carta consejo, Bisonte. Una carta guía, una carta consejo. Una carta guía, una carta consejo. Me dice, la carta del Papa. Si tú me dices, Richard, bueno, yo tengo muchos problemas con esta persona. ¿Esta persona en algún momento tiene sentimientos por mí? Sí, lo tuvo o tiene sentimientos. Pero sobre todo, Tauro, siento un cáncer, no sé por qué. Sobre todo, Tauro, es muy importante tu amor propio. Tu amor propio. Muchos de vosotros también, Bisonte, mi querido Bisonte, posiblemente van a estar firmando algún tipo de contrato o de documento. Como tenemos lo que es aire de cambios. A lo mejor de repente tú me dices, Richard, tengo que vender algo ya porque tengo que mudarme. Cariño, no tomes una decisión por la desesperación. Es muy importante también que tú te des tu valor. Richard, pero me da igual. Vamos a suponer que esa casa tú lo quieres vender por 100,000 euros. Pero como estás un poco angustiado o angustiada, dice, vale, te lo vendo a 70,000. No, cariño. Tienes que darte tu valor, ¿vale? Puede ser que muchos de vosotros están lidiando con un Aries, Libra, Capricornio, Piscis, y cierras otra vez con un Capricornio, aparte del Aries, mi Bisonte. Te voy a sacar lo que es iniciales, que Dios Universo me ayude, que Dios Universo me ayude, Bisonte, que Dios Universo me ayude, Bisonte. Muy bien. La sangre de Cristo tiene poder, la sangre de Cristo tiene poder, la sangre de Cristo tiene poder. ¿Por qué digo esto? Porque siento que alguien dice, cállate, cállate, ¿sí? Puede ser que esté hablando por demás, ¿no? Con mi sueño, puede ser, pero la sangre de Cristo tiene poder. Iniciales. Hay una persona, mi Bisonte, que se quiere acercar lo que es a tu vida. La letra E, la letra F y otra vez la letra E, cariño. Si hay algo que yo he entendido en el transcurso de mi existencia es que hay grupos de personas que tienen ese don y que hay un plan divino para poder guiar lo que es a la humanidad. Entonces, cariño, si me ha tocado esto, desde niño siempre me ha pasado estas cosas, pues tengo que hacer caso de las señales, ¿no, Tauro? Porque yo soy la primera persona que te digo a ti, tienes que hacer caso de las señales. Muy bien. Que Dios Universo me ayude, que Dios Universo me ayude, que Dios Universo me ayude para mi Bisonte, que Dios Universo me ayude para mi Bisonte. Estás un poco nervioso, nerviosa, Tauro, te noto así, ¿vale? Noto que a lo mejor de repente me dice, Richard, quiero como abandonar todo. Que Dios Universo me ayude, que Dios Universo me ayude.
Alguien te va a llamar, Tauro, o alguien te ha llamado, o alguien va a tocar lo que es la puerta de tu casa, posiblemente para traerte lo que es una información, o a lo mejor de repente este contacto o esta llamada telefónica puede ser que te ponga un poco nervioso o nerviosa. Me dicen que escuches tu corazón. Me dicen también, Tauro, ten mucho cuidado con las provocaciones, bisonte, ¿vale? Ten mucho cuidado con las provocaciones. ¿Sabes qué siento, Tauro? Que alguien te llama. Alguien te llama, alguien te hace una propuesta o posiblemente alguien te reclama, también puede ser, bisonte. Pero tienes que estar tranquilo o tranquila, mi bisonte. Trata de desconectar, Tauro. Trata de no ahogarte lo que es en un vaso de agua, porque noto que estás un poco tenso, tensa. Entonces, tienes que desconectar, mi bisonte. Yo qué sé, empieza a ver mi podcast, Tauro. Empieza a sonreír, cariño. Tienes que salir más de casa, ¿vale? No todo es trabajo, cariño. Tienes que desconectar un poquillo. Yo qué sé, vete a la playa, haz vacaciones, cómprate un carro. Yo qué sé, cariño, algo que tú puedas. Vete, sal a caminar por el parque. No es necesario tampoco tener tanto. Sal a caminar por el parque y, cariño, yo qué sé, un mercadillo, algo. Compra algo por ahí que te llene. Yo me compré en el mercadillo algo para mis arrugas. Muy bien, Tauro. Lo importante es que tú desconectes, ¿vale? Es lo que me dicen. Vamos a ver cómo están tus energías, mi bisonte. ¿Qué está pasando, Tauro? Yo te necesito poderoso y poderosa, ¿vale? Vamos a ver. Que Dios Universo me ayude. Que Dios Universo me ayude. Que Dios Universo me ayude para mis consentidos, mi bisontes, cariño. Tú eres una persona con fuerza, con poder. ¿Qué está pasando? ¿Quién te está diciendo lo contrario? Y lo pongo un par de velas negras. ¿Quién te lo está diciendo, Tauro? A ver, la carta del 9 de copas y la carta del paje de bastos. ¿Te gustaría que una persona vuelva a tu vida o te gustaría de repente tener una reconciliación ya? Porque aquí me están hablando de reconciliación, aquí me están hablando de acercamiento, o tú me dices, Richard, ¿cómo me gustaría convencerle que yo soy el gran amor de su vida, que yo soy su alma gemela? Cariño, vamos a ver qué más me dicen, ¿vale? O tú quieres reconciliación o tú quieres levantar la banderita de la paz, mi bisonte. Puede ser también. Sale lo que es la carta de la emperatriz. La carta también del 8 de pentáculos y cierras con la carta del loco. Necesitas reconocimiento, Tauro. Necesitas posiblemente que una persona te haga sentir como un rey, como una reina. Tauro, cariño, has tenido un bajón de energía, Tauro. Pues mira, yo te voy a reconocer, ¿vale? Tú eres la persona más importante del mundo, Tauro. Tú eres perfecto. Tú estás hecho a imagen y semejanza de Dios. Todo se va a solucionar, cariño. Eres el ser más hermoso del mundo. Pues yo te estoy reconociendo. Si los demás no reconocen, yo te reconozco, Tauro. Te comería besos y a lenguazos. Ya está, mi bisonte. Pero arriba los ánimos, ¿vale, guapa? Guapo, arriba los ánimos. Entonces, mi bisonte, yo siento, Tauro, que mientras que una persona no reconoce posiblemente lo que tú estás haciendo, o posiblemente tú me dices, Richard, no soy correspondido o correspondida a lo que es en el amor, hay otra persona que sí quiere estar contigo. Entonces, Tauro, es muy importante, como te vuelvo a decir al principio de la lectura con el oráculo, libérate de aquello que no te aporta nada y abre los brazos a las nuevas oportunidades que Dios y el universo te quiere entregar. Porque hay una persona, cariño, que te observa, hay una persona que te mira, hay una persona que se da cuenta que tú eres un muchacho o una muchacha digno de confianza. La carta del loco me está diciendo, tendrías que empezar desde cero o otra vez. Entonces, corazón, el otro punto, mi querido bisonte, si tú tienes problemas con tu pareja, es muy importante la comunicación. Puede ser que esta persona también de repente está buscando que tú reconozcas su esfuerzo. Entonces, cariño, todo se habla. Todo se conversa. Si tú siembras bien, vas a cosechar bien. Dile, corazón, cariño, mi amor, yo te amo. Yo sé que tú eres un pilar muy importante en esta relación. Y estoy seguro, cariño, que de esta manera te lo ganas. Te lo ganas. ¿Vale, bisonte? Vamos a ver, corazón, qué me quieren decir la energía de ellos o de ellas. Que Dios Universo me ayude. Que Dios Universo me ayude. Que Dios Universo me ayude para mi bisonte. Que Dios Universo me ayude para mi bisonte, cariño. Los quiero.
Me sale lo que es la carta del 5 de espadas. Está un poco a la defensiva, cariño. Un poco a la defensiva. O tú te sientes de repente traicionado, rechazado por ellos. La carta del 4 de espadas. A pesar que está a la defensiva, siento que esta persona siempre te recuerda. Posiblemente, Bisonte, yo creo que aquí ha habido un malentendido, ¿vale? Siento que esta persona está esperando que las aguas se calmen entre vosotros dos, mi bisonte. Vamos a continuar. La carta del 2 de pentáculos, la carta del 6 de espadas. En algún momento, corazón, pregunta, ¿cómo hubiera sido si a lo mejor de repente las cosas hubieran sido diferentes con Tauro? ¿Cómo hubiera sido de repente si no hubiera pasado este problema? ¿Será que Tauro aún siente algo por mí? ¿Será que Tauro todavía está ilusionado por mí? Entonces, cariño, siento que esta persona te recuerda, esta persona te piensa, pero lamentablemente ahora vosotros están un poco lo que es a la defensiva, ¿vale? Deja que las aguas se calmen. Lo importante, mi querido bisonte, es tratar de resolver las cosas con amor y con paz, ¿vale? Peleando, discutiendo como perros chihuahueños, no van a lograr nada, nada. Siempre hay que hablar de una manera pacífica, Tauro, ¿vale? Es esto, bisonte. Vamos a ver economía. Richard, solteros y solteras, no te olvides de nosotros. No me olvido, bisonte, estás muy nervioso. A ver, solteros y solteras, porque ya lo veo que me van a reclamar ya. A ver, que Dios universo me ayude. Que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude. Solteros y solteras. Solteros y solteras, solteros y solteras, solteros y solteras, solteros y solteras. Me dicen, tenemos lo que es la carta del rey de bastos y la carta del 7 de copas. Bisonte, cariño, siento que por el momento puede ser que tú me dices, Richard, lo único que me topo en mi vida son personas que quieren solamente algo pasional. O a lo mejor de repente, bisonte, puede ser que hay una persona que estaba muy entusiasmado contigo o tú de repente estabas muy entusiasmado con ellos, te han hablado de su sentimiento o tú de repente, bisonte, quieres algo más. Richard, yo no quiero que me vean en un hotel, Richard, no. Yo quiero casarme, yo quiero vestirme de novia o de novio, corazón. Pero lamentablemente, mi bisonte, actualmente esta persona no te puede corresponder como tú quieres. Pero sí existe lo que es una conexión muy pasional, ¿vale? Pasional. La carta también del paje de bastos, siento que hay un coqueteo, siento que hay un filtreo entre vosotros dos. Entonces, cariño, tiempo al tiempo. Como dicen esa frase aquí en España, el roce hace el cariño. Tiempo al tiempo, ¿vale, bisonte? Hay coqueteos, hay miradas, pero todavía nada formal. Siento que muchos de vosotros, inclusive, esto te va a pasar, Tauro, en un viaje. Prepara las maletas, Tauro, porque te veo de viaje, te veo de turismo. Muy bien. Vamos a ver, economía, carta guía, carta consejo para mi bisonte. Que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude para mi bisonte. La carta del 8 de oros. Tienes que saber planificar tus gastos, cariño. Ten mucho cuidado que a lo mejor de repente te crees Papá Noel o Mamá Noela, cariño, y empiezas a regalar a todo el mundo tus ahorros. Tienes que economizar, me están diciendo. O deja de estar comprando, yo qué sé, cariño, tu juguete. La carta del 4 de bastos. La carta también de la sota de oros. Y cierras con la carta del 10 de bastos. Siento, mi bisonte, que muchos de vosotros están intentando obtener más ingresos. Es muy necesario para ti, para la familia. O muchos de vosotros posiblemente el ingreso, la economía va a mejorar cuando tú de repente te cambies de casa o vendas una propiedad, ¿vale? Pero sobre todo, bisonte, lo más importante, cariño, tienes que saber administrar bien tu dinero. Muchos de vosotros están en esto ya de hacer un cambio, lo que es en la parte laboral. Te veo que el dinero te llega. No va a chorrear, pero va a gotear. Entonces, poco a poco, como decimos aquí en Cataluña, poco a poco. Muy bien, vamos a continuar, bisonte. A ver, las características. Ay, Richard, espero que salga el nombre de Pepe Lucho. Espero que salga sus ojos azules. Ojos azules, no llores, no llores ni tengas desamores. Algo así creo que, ¿no? Llorarás cuando me vaya. Ay, por Dios, es un guainito de Cajamarca, de mi tierra. Mis orígenes, ¿vale? Porque yo soy de Ancash y mis orígenes también son de Cajamarca. Arriba Perú, corazón. A ver, vamos a ver. Que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude, bisonte, que Dios universo me ayude, bisonte, corazón de melón.
Me dicen, cariño, siento que va a haber algún tipo de contacto o posiblemente puede ser bisonte que te viene lo que es una oportunidad, lo que es en la parte económica. Siento, cariño, que hay una persona dentro del trabajo, del proyecto, que siente algo por ti, mi bisonte, ¿vale? O a lo mejor de repente la persona de tu interés trabaja dentro de casa también. Siento que hay un contraste. A lo mejor de repente tú eres muy blanco, muy blanca, la otra persona es más moreno, más morena, pero están guapísimos, Tauro. Siento que muchos de vosotros, como dicen esa frase, del odio al amor hay un paso. Hay una persona con la cual de repente tú no te pones de acuerdo, puede ser que tengas muchas discusiones, muchos líos, pero veo, corazón, que este hombre o esta mujer te ama. Te ama, cariño. Son como las gatas y los gatos, cariño. Te ama, corazón. Pero a lo mejor de repente puede ser que su táctica, ¿no? Como diciendo, no lo voy a entregar todo lo que es en bandeja de plata, porque si no, Tauro se va a sobrar. Se va a sobrar. Siento un Capricornio y un Escorpio. La carta 9 de espadas. Últimamente, mi bisonte, estás teniendo algún tipo de sueño o de revelación de una persona de tu interés. Esta persona puede ser de piel blanca, cabello castaño, cabello rojo, natural o pintado también. Veo, cariño, que hay una persona que se levanta mucho en la madrugada, o de repente puede ser que hay una persona que te extraña, o de repente vosotros hay una conexión, justo a las 3 o 4 de la mañana lo sueñas, cariño. Bendiciones, mi bisonte. Gracias por tu apoyo. Te quiero. Hasta la vista y sé feliz.